Hola amigos. Buenas tardes y hello. Nuevamente andamos juntos viajando en el metro de la ciudad CDMX. Te voy a enseñar. Oye, de repente se desconecta porque estamos en los túneles y entonces pues de repente que aquí la señal tal vez no sea la mejor, la recepción no sea la más indicada. Entonces, si de pronto nos desconecta esta situación, te pido tengas paciencia. En cualquier momento me volverá a reconectar. Vamos a viajar juntos hoy, un ratito, en el metro. Te voy a andar paseando por aquí virtualmente. Mira. Listo. Oigan, voy a trabajar un poco retrasado, creo que ya voy porque tendría que estar ahí a las 8 p.m. Es que me agendaron a las 8 y ya casi van a ser las 8, ¿no? Faltan poquitos minutos y de aquí son varias estaciones del metro. Luego tengo que transbordar hacia la línea azul. O sea, sé que aquí me va a llevar este trayecto me va a llevar como 30 minutos. Y en lo que salgo y saliendo del metro tengo que caminar como unas cuadras, que serán como unas 3 cuadras. No voy a llegar tan puntual, pero es que resulta que saliendo de la casa estaba la lluvia a todo lo que da. Y ya sabes que la lluvia entorpece toda la situación. Justo en el momento en que salí, se soltó la lluvia. O sea, todo bien, me bañé, me metí a bañar con agua calientita porque estaba haciendo mucho frío. Y todo bien, pero justamente en el momento en que voy saliendo de la casa, justo en ese momento en que voy cerrando la puerta y saliendo de la casa, se soltó tremendo aguacero. Bueno, no tan fuerte. Mira, ya estamos en otra estación. No tan fuerte, pero sí se soltó el agüita. Afortunadamente no me mojé. Bueno, me mojé, pero traigo esta chamarra que es impermeable. Entonces digamos que pues te mojas, pero el agua se escurre, ¿no? No terminas mojado. Los tenis un poquito sí se me mojaron, pero no tanto. Lo único que se me pusieron un poco mugrosos, mira. No sé si alcanzas a ver, sobre todo este de acá, más mugroso. Porque ahí me salpicó tantito un charco del agua con tierra. Y bueno, es que son blancos. Entonces también los tenis blancos pues no duran limpios. A mí por eso no me gusta tanto la época de lluvias. La época de frío tampoco, no mucho, pero siento que lo que menos me gusta es la época de lluvia, pero sé que tiene que llover y que eso también beneficia a que las presas, se recaude el agua en las presas y todo este rollo que finalmente pues es beneficioso y todos necesitamos y ocupamos agua. Entonces es importante que llueva, pero siento que en el tema, por ejemplo, del trabajo, cuando tienes que salir, pues se me cortó. Te digo que de repente la cosa aquí arriba del metro, pues bueno, así está la cosa, pues que de pronto se te puede cortar y todo este rollo, ni motos, pero no importa, yo me vuelvo a conectar. Y estábamos de que estábamos platicando de la cosa de las lluvias, de que pues a mí la verdad por eso no me gustan tanto las lluvias, porque un poco te conflictúan el asunto. En la cuestión sobre todo de los tiempos, ¿no? Que de pronto te retrasan,
no sé, sí hay como que un conflicto de que cuando cae la lluvia, ¿no crees? Te retrasan, además se hace más tráfico, además es más difícil conseguir transporte. Hasta si quisieras, por ejemplo, un taxi, ya sea de estos que pasan por la avenida, así libres, o de los de las plataformas, es un poco conflictivo porque pues obviamente llueve y todo mundo quiere en ese momento no mojarse y ocupar un transporte rápidamente, llámese taxi, llámese lo que sea, pero lo que quiere la gente es salvarse y guardarse de la lluvia. Sigue subiendo más gente. Oh, qué bonito. Oigan, traigo dos situaciones. Punto número 1, hambre, porque comí temprano. Bueno, almorcé como a mediodía. Y entonces como ahorita salí de la casa como a las 6:30, mientras que me estaba arreglando y todo ese rollo, primero salí a hacer unos pagos allá por la zona de Santa Fe. Luego regresé a la casa y justo de regreso me escribieron para agendarme esta sesión. Y entonces yo venía de regreso pensando así de que como que qué voy a comer, qué onda y así, ¿no? Pero no traía todavía mucha hambre. Y entonces me agendaron la sesión y ya no me dio tiempo de comer, porque más bien lo que hice en ese momento, aquí no sé qué, me mandó un aviso esta cosa, a ver si no se nos corta, ojalá que no. Y todo, y yo estaba en esta cosa de que si tengo hambre, si no tengo hambre, así ya sabes, de cuando no te sientes seguro, de que dije, bueno, si como voy a salir con el estómago llenísimo, y si no como pues me va a dar hambre. Y sí, pues eso pasó. No comí porque además ni tenía tanta hambre, pero ni me dio tiempo, porque apenas me dio tiempo de bañarme, de ducharme, de arreglarme, de todo ese rollo. Y entonces me salí sin comer. Esa es una de las situaciones, que traigo hambre, pero pues ni modo, eso pues no pasa nada, me aguanto, ¿no? Ahí traigo un chicle, igual me como un chicle. Pero luego con el chicle lo que pasa es que luego te da más hambre. Gracias, Chelis, por las estrellitas. Esa es una situación. La otra situación es que tengo ganas, hartas ganas de ir al baño. Sí, amigos, es que hace frío, entonces ya me están dando ganas de hacer el número 1. De esas ganas de que comienzas ya a sentir presión en la vejiga. Y no sé por qué toda esta línea del metro no tiene baños públicos. Hay unas líneas que sí tienen el baño público, pero justo esta línea no tiene. Bueno, creo que no. Al menos en la estación donde yo bajo, pues no hay. Entonces, pero bueno, también ya llegando ahí a donde yo voy, pues ahí puedo ocupar el baño. Entonces, lo único que espero es que no esté lloviendo saliendo del metro, porque te digo, saliendo de la casa sí me tocó que así cerrando la puerta estaba cayendo el aguacero. Y entonces espero que saliendo del metro no me pase toparme otra vez con aguacero. Mira, otra de las cosas de la lluvia es que el metro va un poco más lento, justamente por el tema de la lluvia, que como que lo va retrasando un poquito. Pero bueno, ya va a avanzar. Parece que no nos quedamos parados aquí tanto tiempo. Cómprate algo de comer. Sí me gustaría, pero voy a trabajar, entonces pues ni tiempo me va a dar de comer, porque llego y luego tengo que ponerme a trabajar, ¿verdad? Ni modo que voy a llegar y le voy a decir a la persona, ay, permíteme tantito, me voy a sentar a comer. Pues no. Acá sí está lloviendo. ¿Hasta dónde vas a ir? Voy a ir allá por donde
apenas les transmití un en vivo hace unos días de que fui a la CONAMED, ¿recuerdan? Allá por Marina Nacional, voy por ahí, por esa zona, de hecho a unas pocas cuadras de donde está la CONAMED, voy para allá. Pues ni modos, me matas, me voy a tener que aguantar el hambre. Sí traigo hambre, pero pues me la voy a tener que aguantar. A lo mejor ya de regreso, ya cuando salga de aquí, por lo menos pienso que me puedo comprar unos Doritos. Va a subir más gente, vamos a ver cómo sube la gente. Mira, estamos en la estación de Polanco. Yo me debo bajar en la estación de Tacuba. Ya no falta mucho. Faltan pocas estaciones. Polanco, San Joaquín. Me faltan 2 estaciones para transbordar. De ahí voy a la línea azul. Y transbordando la línea azul solamente es una estación. Voy a Cuitláhuac. Ya en Cuitláhuac me bajo y camino 3 cuadras y ya llegué a donde voy. Voy a la avenida Mariano Escobedo. Una fruta o un jugo hasta que llegues a tu casa. Yo creo que terminando de trabajar, como ya no va a haber dónde comprar fruta o así, y fíjate, en la casa tenemos fruta. Me hubiera lavado una manzana. Tenemos manzanas y mangos. Tal vez el mango es un poco más difícil de traerlo comiendo en el transporte público, pero una manzana sí me lo hubiera podido traer. Se me pasó. Pero yo creo que terminando de trabajar lo que voy a hacer es que en una tiendita me voy a comprar una bolsita de papas o de Doritos o así, una bolsita de botanita para aguantar en lo que llego a la casa. Y pues ya llegando a la casa ceno. Llego ya como cansado y ya es noche y ya como que no me dan muchas ganas de cenar, porque también si llegas tarde y cenas, luego cuesta trabajo dormir, ¿no? Ese es el otro tema. Entonces, no sé. No sé si me dé la gana de cenar o no. Mira, de repente se desconecta tantito por el tema de que aquí la recepción no es muy buena, pero casi luego nos vuelve a conectar. Cuídate mucho, por favor. Sí, me cuido mucho, claro que sí. Vas a botanear tus Doritos. Pues ¿qué otra me va a quedar más que comprarme unos Doritos o unos Chetos o unas papas o algo así? Ya voy a bajar en la que sigue. Ah, mira, no sé si te diste cuenta, pero recién me corté el pelo. ¿Qué tal? ¿Cómo me quedó? Ya lo traía un poco largo. Y justo hoy, después de llegar a la casa de Santa Fe, bueno, antes de llegar a la casa, pasé a cortármelo. Ya lo traía un poco largo y como que ya no... O sea, sí se me acomodaba y se me estaba viendo bien, sí me gustaba, pero no sé, como que me está gustando este look de traerlo cortito. Me parece como muy rápido, muy práctico. Y lo que más me encanta es que no tardas, no batallas en peinarte. Te pones cera y listo, ya quedaste, mira. Queda bien padre. Saludos, bendiciones, gracias Violeta. Ana, qué rico. Sí, pues no es lo más saludable, pero pues es lo que voy a poder encontrar de regreso, porque pues ya voy a venir un poco tarde de regreso. Entonces a esa hora pues ya no hay muchas cosas que comprar. Ya muchos lugares están cerrados. Pues a lo mejor lo que sí puedes encontrar es la garnachita, ¿no? Una gordita, una garnacha, unos tacos, porque luego los tacos pues están toda la noche, bueno, no toda la noche, pero no sé, a lo mejor hasta la 1, 2,
2:30, 3 de la mañana, puedes encontrar un puesto de taquitos. Pero, híjole, no me gusta mucho comer tacos en la calle porque luego te enfermas de la panza. Es que lo que pasa en los puestos de los tacos es que a veces no lavan y desinfectan el cilantro y la verdurita que se le pone, así los limones, la cebolla, todo eso. Entonces, si no están lavados y desinfectados, ¿qué crees? Que pues igual y ahí traen como el bicho y pues te da la infección de la panza. Luego por eso tienes que estarte desparasitando, ¿no? Por la infección de la panza, por andar comiendo taquitos de la calle. No sé, como que siento que no es lo más recomendable. Mira, me toca la hora chingüengüenchona. La hora que la gente sale de trabajar. Entonces pues está lleno aquí el asunto. No tan lleno, hay algunas estaciones que tienen más fluencia de gente. Aquí está, digamos que tranquilito. O sea, sí hay gente, pero no una cosa que no se pueda, ¿verdad? Que no se pueda andar. Es que es la hora que toda la gente sale de trabajar. Ellos salen, yo apenas voy. Yo apenas voy a trabajar. Harta gente, porque vivimos en una ciudad enorme y por lo tanto, pues una ciudad tan grande es una ciudad que está llena de vida, llena de gente. Me gusta la CDMX, me gusta esto, el conglomeramiento, el calorcito, porque quieras que no, pues la gente genera calor. Entonces si vienes de la calle fría, mira, por ejemplo, ahorita ya me dio calor, ya me quisiera quitar esta chamarra y me quisiera quitar por lo menos esta chamarra. Es que abajo de esta chamarra traigo un suéter. Mira, vamos para allá, para la línea azul. Ya entré en calorcito. ¿Qué tal? ¿Les gusta esta caminata? ¿Disfrutan? ¿Disfrutan ver harta gente? ¿Harto movimiento? ¡Ey, tale pelao! Vámonos. Ya llegamos a la línea azul. Este es el transbordo que vamos a hacer. Mira, aquí está el mapa por si un día vienes y ocupas ver cuáles son las estaciones de la línea y hacia dónde vas y en qué estación te vas a bajar. Siempre vas a encontrar un mapa de estos para orientarte en las estaciones del metro. Y la verdad, cuando es una línea que no ocupas recurrentemente, pues ese tipo de mapas ayudan bastante. Te ayudan a ubicarte y a saber cómo para dónde le tienes que dar, en qué estación te tienes que bajar. Muy útiles, la verdad, esos mapas, ese mapeo. Cosas locas que te puedes encontrar en la estación del metro. Mira, fíjate, una cosa loca como esta, una báscula para pesarte. ¿Cuánto cuesta? $1. Le pones un pesito, te subes y aquí en el display te va a marcar cuántos tamales ya te pasaste, te va a decir la báscula. Y es que sí, pues de repente nos pasamos de tamales, ¿no? Mira qué bonitos los vagones.
estos que están pintados, unos de morado, rosa, amarillo, otra vez rosa, luego azul. No, si hasta eso, que el metro está bien coqueto. Mari Sandoval, mándame un saludo. Hola Mari. Consuelo Martínez, hola. Chelis, hasta que llegues a tu casa. Ana Bay, saludos desde Guatemala. Saludos hasta Guatemala. Claudia Ramírez. Chelis, ¿de qué te ríes? ¿De cuando nos pasamos de tamales? Bueno, pues para eso puede servir, ¿no? Para eso puede servir la basculita. Para que ahí te diga, oiga, ya se pasó ya de tortas de tamal. Para los que de repente me preguntan mucho esto. Oye, ¿por qué siempre que haces en vivo traes lente? Espérame, déjame, me subo mi cubrebocas que ya se me estaba cayendo. Luego me preguntan mucho esto de que, oye, ¿por qué siempre que transmites en vivo traes tus lentes oscuros? Bueno, porque si ando en la calle, y generalmente los en vivos los hago a plena luz del sol, no alcanzo a ver la pantalla, y bueno, en general la luz del sol lastima hasta para caminar en la calle, aunque no andes transmitiendo en un en vivo, ¿verdad? Pero si andas transmitiendo en vivo, por ejemplo, yo ocupo mirar la pantalla de repente para ver sus comentarios o para ver si sigo transmitiendo o nada más estoy hablando como loco y a lo mejor ya me cortó la transmisión, no sé. Y con los lentes oscuros es más fácil mirar la pantalla, que cuando no los traigo y andas en el externo, en la luz del sol. Ahí viene el metro. Agárrate fuerte que nos vamos a subir. Nos vamos a trepar. Agárrate fuerte, sujétate. Mira, no viene tan lleno. Pensé que iba a estar más lleno, más saturado, pero no tanto. Además nada más es una estación la que vamos a ocupar aquí. Solo es una y ya bajamos. Un señor viene cantando, echándose sus rolitas. ¿Cole? Ay, ay, qué rico, aquí sí hay aire acondicionado. Mira. Bueno, no acondicionado porque no sale frío, pero por lo menos sale aire. Como un ventilador, qué rico. Por eso el tema de los lentes oscuros. Porque de repente, pues si andas en la calle y está el rayo del sol y todo esto, pues no se alcanza a ver muy bien. Ahí la duda resuelta. Mira, por ejemplo, ahorita no traigo lente oscuro, pues ahorita no. En realidad ahorita no los ocupo. Pues aquí se ve perfecto. Y ya saliendo, pues ya es de noche, entonces no ocupo para mirar la pantalla lentes oscuros, ¿verdad? Es perfecto. Y de tacos, sí, también te puede decir la báscula si ya te pasaste de tacos, de torta, de tamal, de pan de dulce. Ay, ahorita cómo se antoja con este clima que ya está lloviendo y hace frijolito y todo eso. ¿Cómo se antoja en la casa preparar chocolatito caliente, tipo chocolate abuelita? Y una concha, así chopear la concha en el chocolate caliente. Ay, qué rico. Eso sí que como que se me antoja, Es de mis antojos pecaminosos. Antojo culposo. El chocolate abuelita y la concha. La concha. O bueno, por decir una concha, pero últimamente me están gustando mucho, por ejemplo, los moños, el bigote. Bueno, es que pan de dulce creo que me gusta Toto. Ay, subamos escaleras. Hagamos ejercicio. ¿Escuchas cómo rechunan mis tenis? Hacen un rechinido. Ay.
Lo logramos. Mira, qué suerte. No está lloviendo. Parecía que iba a estar lloviendo, pero no. Ay, qué bueno. Parece que ya llovió aquí también. Qué bueno. Yo creo que llovió al mismo tiempo que llovió por mi casa. Mira, hablando de tacos. Qué rico. Acá hay a la plancha. Y acá de este lado hay de pastor. Ay, huele bien rico. Acá hay otro de tacos. Y acá hay otro. No, es que aquí por tacos no vamos a sufrir. Por tacos no vamos a parar. Y mira, aquí hay tortas. Ah, pues igual me compro una torta a la salita. ¿Por qué no? Podría ser. Ay, qué rico. Lo único de pasar al lado de estos puestos es que si traes hambre se te abre más el apetito, mano. Mira, vamos a pasar por un lugar donde venden pan bien rico. Aquí yo he comprado pan cuando vengo aquí, acá. Venden un pan bien sabroso. Este panqué está bien rico, pero en general todo el pan que venden aquí está rico. Y mira, ahí se ven hasta los hornos. ¿Alcanzas a ver al fondo? Está rico aquí en esta panadería. He comprado algunas veces. Solo que al rato que salga, yo creo que ya no va a estar la vendimia del pan. Atravesemos. Lo logramos, atravesemos de este lado. Creo que sí alcanzamos todavía. ¡Sí alcanzamos! ¡Yay! Un camión. Lo logramos, amigos. Creo que no voy a llegar tan tarde. Alguien que me diga qué horas son, porque tenía que estar acá a las 8 p.m. Creo que ya pasa tantito de las 8, ¿no? Que serán como las 8:10. 8:10, 8:15. Alguien que me ayude con la hora, por favor, para saber a qué horas son y saber si voy muy retrasado. Ay, qué escándalo con esa ambulancia. Es que no la dejan pasar. ...8:06... ¡Ay, no voy tan... Ya llegué. No es tan lejos. Mira, se quedan estos charcotes en la Ciudad de México. Y si por aquí pasa un carro a toda velocidad y vienes caminando, ¿qué crees? Que te da el baño. El baño gratuito. 8:07. Gracias, amigos. Gracias por el apoyo. No voy tan tarde. Voy bien. Nomás me voy fijando de los charcos porque hay muchos charcos. Y no quiero que mis tenis puercos de lo que ya están. Ah, ya está cayendo otra vez el chipi. Mira. ¿Alcanzas a ver? Como que ya va a llover otra vez. Híjole, voy a apretar el paso. No se nos va a ir a soltar aquí de repente el aguacero. Y no queremos eso. Que ya estoy muy cerca, pero de todas maneras no me quiero mojar. Porque como me bañé con agua caliente antes de salir de la casa, luego esto de que te bañaste con agua calentita y sales ahí, va a pasar un coche. A ver si no nos moja. Creo que no. Chido. Corre. Es que ahí hay unos charcos. Y me da el friki de que pase el coche y me dé la salpicada, mano. Yo no quiero que me salpique el coche. Ay, te decía, pues de repente a lo mejor estás en la casa y te bañas y toca salir, pero te bañaste con agua calientita y luego sales y esta agua que llueve pues está un poco helada.
Entonces eso como que hace daño. Y luego terminas agripado y enfermito. Y pues yo no me quiero enfermar, porque luego comprar la inyección y todo eso es una cosa desagradable, enfermarse. Entonces hay que caminar rápido para no mojarnos. Están cayendo gotitas, pero no tan fuertes. Oigan, ya casi llego. Estoy a unos pasos. Te quiero enseñar una tienda de carne que se me antoja. Como que venden buenos cortes ahí. Mira, ¿alcanzas a ver? Quiero entrar un día, pero ahorita creo que ya casi van a cerrar. Creo que cierran temprano. Pero venden como de todo. Como de tocho morocho. Venden de tocho como morocho. Oye, ya me voy, ya voy a llegar. Ya estoy a unos pasos. Te dejo muchos besos. Gracias por acompañarme. Me gusta que me acompañes porque así también el viaje se me hace muy ameno. Te dejo besos. Te deseo excelente y linda noche. Si puedo en un ratito me conecto y nos regresamos juntos. Nos desvelamos juntos un ratito. Si la pila lo permite. Porque no sé cuánta batería traiga. Pero si aún tengo pila para conectarme, me conecto en un ratón. Mientras tanto, que pases bella noche.